Bueno, en este video vamos a ver cómo se originó el federalismo argentino. Es una breve explicación del carácter federal que tiene la Organización Nacional de la República Argentina. Me baso para estas placas en un artículo escrito en su momento, hace muchísimos años, por un viejo historiador llamado Ernesto Quesada, que bueno, escribió a principios del siglo XX. Después de él, obviamente que han surgido muchísimos historiadores que han explicado este mismo tema, pero más o menos con los mismos conceptos o con palabras similares, con lo cual no varía mucho la explicación que use un autor u otro, digamos, ¿no? Hay dos temas totalmente distintos que quiero aclararlo antes de empezar la explicación. Una cosa es cómo se origina nuestro federalismo, de dónde surge nuestro federalismo. Y acá uno podría intentar explicarlo, diríamos, el federalismo ha sido una evolución de nuestras propias instituciones o el federalismo ha sido una imitación de los Estados Unidos, digamos, ¿no? De las prácticas o las costumbres y las instituciones norteamericanas. Eso es lo que vamos a explicar en este video. Otra cosa totalmente distinta es si efectivamente en la Constitución nuestra de 1853 fue tenido en cuenta como antecedente la Constitución de los Estados Unidos. Ese tema no lo voy a explicar. Efectivamente sí, obviamente que fue tenida en cuenta, porque claramente era una república que justamente compartía con nosotros la forma de gobierno republicana y aparte la forma de Estado federal. Pero ese tema no lo voy a explicar, voy a concentrarme en si nuestro federalismo eh, ha surgido por una evolución propia de las instituciones que había en nuestro territorio o ha sido una copia, una imitación, etcétera, de las instituciones norteamericanas, digamos, ¿no? Así que nos vamos a meter con ese tema. Bien, vamos entonces con el origen histórico del federalismo argentino. Bueno, en primer lugar, para descubrir obviamente el origen de nuestro federalismo, debemos retroceder en el tiempo varios siglos hasta la época colonial. Durante la época colonial, bueno, vamos a un poco describir cómo vivían los criollos. Los criollos primero vivieron alejados de las autoridades españolas. En primer lugar, cuando estos territorios de lo que hoy forman la República Argentina dependían del Virreinato del Perú, eh, este territorio quedaba tremendamente alejado del centro de las decisiones, diríamos, donde estaba el virrey y las autoridades españolas, diríamos, ¿no? Con lo cual, las autoridades españolas siempre fueron algo lejano. Una vez que se funda el Virreinato del Río de la Plata y empieza a haber un virrey español en Buenos Aires, las ciudades del interior seguían estando sumamente alejadas de la autoridad española, diríamos, ¿no? O de las autoridades españolas. Porque la extensión de nuestro territorio es enorme y, bueno, y eso obviamente hacía que las comunidades urbanas o estas pequeñas ciudades que fueron surgiendo, etcétera, viviesen prácticamente aisladas y alejadas de la autoridad española, digamos, ¿no? Bueno, los criollos tuvieron que buscar sus medios de subsistencia en la agricultura y la ganadería, ya que en esta zona no había minas, no había una explotación minera, y la mayor parte del comercio y la burocracia estaba en manos de los españoles. Los criollos vivieron en un virtual aislamiento, ya que las distancias eran sumamente grandes. Ahora podemos hacer un mapa y es tremenda las distancias para la época, obviamente, y aún así hoy en día siguen siendo sumamente grandes. Son tremendas las distancias que separaban a una ciudad de otra. Por otra parte, no había caminos o los caminos eran muchas veces intransitables. Había épocas en las cuales las regiones quedaban o las ciudades quedaban prácticamente o totalmente aisladas por las crecidas de los ríos, inundaciones, etcétera. Y aparte, obviamente, ir de una ciudad a otra suponía meterse en regiones desoladas, obviamente, que resultaban peligrosas. Muchas veces había que atravesar territorios que estaban, entre comillas, virtualmente controlados, pero que obviamente podían uno encontrarse con tribus aborígenes que fuesen hostiles, etcétera, con lo cual era un peligro, un riesgo, etcétera, recorrer el camino entre una ciudad y otra. Prácticamente la mayor parte de la gente nacía, vivía y moría en el pago, digamos, en el que vivió toda su vida. Eran pocas las personas quizás que recorrían el territorio de un lugar a otro, digamos, ¿no? La mayor parte de las ciudades tenían una vida oficial muy escasa, exceptuando obviamente Buenos Aires, que después va a ser asiento de las autoridades virreinales una vez que se funde el Virreinato del Río de la Plata, pero la mayor parte de las ciudades tenían una vida oficial, entre comillas, muy pequeña, muy pobre. Estas características hicieron que la población nativa tuviese unos hábitos de independencia casi total. Las comunidades tenían que arreglar sus propios problemas, defenderse,
hacer las obras de infraestructura, etcétera, todo tenían que hacerlo solos, diríamos, ¿no? Con lo cual eso los habituó a una independencia casi total y que tuviesen o que estuviesen las ciudades acostumbradas a vivir sin sentir la influencia de las autoridades españolas, ¿no? La autoridad española siempre fue algo sumamente lejano, para la mayor parte de las comunidades fue algo sumamente lejano, diríamos, ¿no? Estuviesen en Perú o estuviesen en Buenos Aires, aún así eran algo lejano, diríamos, las autoridades, ¿no? Acá vemos en este mapa, bueno, que reproduce parte del territorio de lo que era el Virreinato del Río de la Plata. En gris estaban marcados territorios que todavía estaban bajo control indígena, todo lo que es la zona pampeana y la Patagonia y la zona del Chaco. Y acá vemos las ciudades que estaban desperdigadas como verdaderos islotes en un inmenso desierto, en un inmenso territorio que era prácticamente inexplorado o poco explorado, poco transitado, etcétera, ¿no? Las distancias que hay entre cada una de las ciudades es realmente increíble y hoy siguen siendo distancias grandes, teniendo en cuenta la movilidad de la época, los tiempos de viaje que había en la época, etcétera. Bueno, eso obviamente que multiplicaba el tiempo de traslado entre un lugar y otro, diríamos, ¿no? Era realmente distancias sumamente grandes, digamos, ¿no? ¿Cómo era la vida en las ciudades? Bueno, la casta gubernamental, formada por españoles que venían de la península a ejercer cargos en la administración, no permanecía en esta tierra más que el tiempo estrictamente indispensable. La zona de lo que hoy en día es la República Argentina era la más pobre de las colonias españolas. Obviamente que todos los funcionarios españoles preferían ir o ser destinados o ir a vivir a México, a Perú, etcétera, pero el Virreinato del Río de la Plata no era atractivo en lo más mínimo, era una zona totalmente aislada, pobre en comparación con los otros virreinatos, con lo cual no tenía ningún tipo de atractivo. La población, bueno, fue aumentando lentamente por la unión entre criollos o entre criollos e indígenas, y esa población americana tenía obviamente un profundo apego a su tierra natal. El virtual aislamiento en el que vivían estas comunidades llevó a los criollos a sentirse los verdaderos dueños del suelo que pisaban. Bueno, y cada ciudad tenía su propio cabildo, en el cual se discutían los asuntos puramente municipales. Estas discusiones, obviamente que le interesaban mucho más a los vecinos que los grandes cambios políticos de Europa o que los asuntos discutidos en la capital del virreinato, diríamos, ¿no? Que, vuelvo a decir, como era algo tan lejano, ellos lo veían como algo prácticamente intrascendente para sus vidas, diríamos, ¿no? Los temas por los cuales la gente se interesaba eran los temas de su ciudad o de su comarca. Esa vida comunal trajo como consecuencia que se formaran lazos estrechos entre los habitantes de cada comarca y que durante siglos se habituaran a tener por horizonte a su propia ciudad, digamos, un mundo muy estrecho, por así decirlo, que era el de su ciudad y los pagos o las regiones aledañas a la ciudad. La corona española reconoció estos hechos y los tuvo en cuenta al momento de la creación del Virreinato del Río de la Plata. Al nombrarse el primer virrey, se le ordenó que dejara al gobernador de cada provincia su propia autonomía local. Más tarde, el virreinato fue dividido en 8 intendencias, cada una de ellas guardó ciertas atribuciones propias. El virreinato no era un gobierno centralista, sino que, por el contrario, era un gobierno en el que había un equilibrio entre la autoridad de los gobernadores intendentes y la autoridad del virrey. Digamos, cada uno tenía atribuciones propias, etc., ¿no? Esta distribución del poder político virreinal es el origen histórico de la forma federal de nuestras instituciones, ¿sí? Esta distribución del poder entre el virrey ubicado en Buenos Aires y cada uno de los gobernadores o intendentes es el origen de nuestro federalismo. El federalismo echó hondas raíces en nuestro territorio porque se asentaba en la realidad histórica, geográfica y legal de nuestra zona de América. ¿Por qué España toleró esta descentralización del poder político en sus colonias? Bueno, en parte porque ella misma era una confederación de distintos reinos. España nunca fue un reino totalmente unificado, centralizado, etcétera, sino que fue una especie de confederación de distintos reinos, ¿no? En su régimen interno, España tenía una estructura federativa, a pesar de mostrarse hacia afuera, hacia el resto de Europa, como si fuese un reino único. De hecho, la unidad absoluta fue una de las aspiraciones justamente de los reyes españoles, lograr esa unidad absoluta, totalmente centralizada, etcétera, fue uno de los objetivos de los reyes españoles, pero que nunca se logró del todo, ya que, bueno, los reinos de Castilla, Navarra, León, Aragón, etcétera,
tenían obviamente una fuerte tradición histórica, anclada en la época, desde la época de la Media, de la época de la Reconquista Española. Bueno, tenían una fuerte tradición histórica, sus propias leyes, fueros, sus ayuntamientos más o menos autónomos, etc. La idea unitaria de formar un poder central era convencional, era algo artificial, en el sentido de que no respetaba justamente las tradiciones históricas españolas. En parte por eso no tuvo éxito, diríamos, ¿no? Los reyes españoles nunca lograron formar un gobierno totalmente centralizado porque chocaba contra las tradiciones españolas que reconocían la independencia y distintas áreas de libertad, diríamos, de los distintos reinos, comunidades, etc., ¿no? La idea federativa regional, con cabildos autónomos, fue la idea madre de la federación. Los conquistadores españoles trajeron a estas tierras sus tradiciones políticas y sociales, que eran la descentralización administrativa y los fueros. No trajeron la idea artificial del centralismo. Esas tradiciones y costumbres fueron las que heredaron las sociedades criollas de nuestro territorio. ¿Por qué estoy constantemente haciendo hincapié en que esto se refiere a nuestro territorio puntual de lo que hoy en día forma la República Argentina? Porque en otras partes de América sucedieron otras cosas. Por eso, bueno, claro está que este criterio no se aplica para toda la América Española, porque otras regiones han tenido otras formas de organización, la cual dependió de distintos factores. Por ejemplo, la cantidad de la población indígena, la organización social de los pueblos originarios, si eran zonas de frontera, etc. Por ejemplo, Chile es un estado unitario porque Chile formaba parte de la Capitanía General de Chile, donde era una zona de frontera, una zona de constante guerra y conflicto con pueblos originarios muy aguerridos. Entonces la autoridad tenía que estar totalmente centralizada en ese capitán general que comandaba esa zona esa pequeña zona de frontera, digamos, ¿no? O por ejemplo Perú, en Perú los pueblos originarios, el imperio incaico, estaba ya, desde antes de la conquista de los españoles, ya estaba habituado a un imperio totalmente centralizado, digamos, ¿no? Por eso los incas, los emperadores incaicos, administraban un imperio totalmente centralizado. Ellos se encargaban de construir caminos, de enviar maestros a todos lados, de recaudar impuestos, etc. Con lo cual esa tradición de un imperio centralizado es la que después toman los españoles y la heredan los españoles y la aprovechan obviamente en beneficio propio, diríamos, ¿no? Para la fundación del Virreinato del Perú, etc. Con lo cual, cada una de las regiones de América, al tener una realidad distinta, esa realidad fue influyendo después en la forma de gobierno que van a adoptar las naciones hispanoamericanas cuando se independicen, digamos, ¿no? Con lo cual, estos criterios que estamos explicando para lo que fue la República Argentina, la fundación de la República Argentina o las tradiciones históricas de la República Argentina o las tradiciones políticas no se aplican obviamente a otros territorios del virreinato, de la corona española, que tenían otras tradiciones, otras costumbres, otras realidades, etc., ¿no? Todo esto que estamos diciendo del federalismo, del origen del federalismo, es propio de nuestro territorio. Bueno, ¿cuál fue el error de muchos pensadores del siglo XIX? Fue sostener que nuestro federalismo fue implantado artificialmente imitando a los Estados Unidos. Este error fue sostenido por muchas figuras públicas en su época, diríamos, muchos publicistas, personas obviamente sumamente conocidas, como por ejemplo Domingo Faustino Sarmiento, quienes contribuyeron a popularizar esta idea de que nuestro federalismo en realidad se originaba en las prácticas federales de los norteamericanos o en las tradiciones norteamericanas, ¿no? Es absurdo suponer que desde 1810 se comenzó a estudiar el modelo de los Estados Unidos cuando el federalismo estaba en las costumbres y en las leyes, los cabildos, las intendencias, con órbitas administrativas diferentes entre el gobierno supremo y los gobiernos subalternos. Nuestro país obró inconscientemente, pero respondiendo a la tradición, cuando aceptó el hecho de formar una nación de las diversas intendencias y una provincia de cada uno de los cabildos. Lo nuevo fue el nombre, ya que las palabras federal, federación o confederación, en realidad confederación y federal o federaciones son cosas totalmente distintas, pero en esa época se les tomaba como sinónimos. Estos nombres, federal, federación, confederación, no eran vocablos en la época colonial, diríamos, ¿no? La idea federal, aunque el nombre sea moderno, estaba en la vida colonial, que giraba en la órbita de las intendencias y los cabildos locales. En nuestro territorio, hasta los pueblos originarios incluso, tuvieron una organización totalmente autónoma, diríamos, ¿no? Acá no había nada parecido a un imperio centralizado como por ejemplo si encontraron los españoles en Perú.
Con lo cual, en realidad, las prácticas, la idea del federalismo en realidad era algo totalmente autónomo, algo propio de nuestro territorio, que nada tuvo que ver obviamente con una copia o una imitación de las costumbres o de las prácticas norteamericanas, digamos, ¿no? O de la forma de organización de las colonias de Norteamérica. Alberto y Sarmiento se equivocaron al ver a nuestro federalismo como algo foráneo, como algo extranjero, como una copia de las tradiciones norteamericanas, cuando en realidad el federalismo es una tradición, o era una tradición, que respondía a lo más profundo de nuestro ser nacional, a la forma en la cual la gente había vivido durante muchísimo tiempo. En conclusión, bueno, el federalismo argentino no ha sido ni una adopción ni una invención, sino que fue una evolución de nuestras propias costumbres, tradiciones, formas de organización durante la época colonial, etc. Acá les dejo algunos otros videos que les pueden interesar, que van a encontrar en mi canal. Bueno, espero que les haya gustado.